Gracias por su tiempo de espera y dando inicio a nuestra reunión, les recuerdo, si tienen alguna inquietud, la pueden dejar en nuestra caja de comentarios y sin más preámbulo, damos la bienvenida a Richard González, nuestro director de soluciones, quien el día de hoy nos compartirá sobre el tema comparratio y penetración de rango en la sección de compensación de sus factos. Bienvenido, Richard. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que están aquí presentes. El día de hoy hablaremos un poquito sobre la, la penetración de rango y lo que es el comparratio, las definiciones respectivas que se tienen de acuerdo a esta usabilidad que tiene la herramienta de SuccessFactors. Para esto vamos a tener en cuenta varios conceptos base, dentro de los que vamos a empezar a hablar un poco y a trabajar de cómo podemos llegar a generar estos cálculos coherentes dentro de la estructura salarial de los colaboradores, siempre y cuando yo tenga una buena definición en todos mis objetos estructurales. ¿Sobre qué objetos estructurales estamos hablando? Vamos a hablar un poco de lo que son los grados salariales, vamos a hablar sobre las definiciones que hay en los rangos salariales, cuando definimos un mínimo, un medio, un máximo, de acuerdo a las frecuencias con las que yo genero esos pagos y la moneda en que se genera respectivamente el pago de estos datos nominales. Vamos a ver cómo se asocia el grado salarial desde la clasificación del puesto. Esto viene por best practice, por buena práctica. También vamos a hablar un poco de la asignación del grado salarial a la posición o a la silla donde sentamos a la persona, quien al final del día es quien hereda estos datos estructurales. Vamos a poder interpretar cómo es el cálculo del comparratio correspondiente a nivel de compensación y vamos a también poder ver la interpretación de la penetración de rango versus el salario que tiene mi colaborador definido en las bandas salariales correspondientes que se tengan y desde otros puntos comparativos que yo puedo empezar a generar desde la sección de compensación, poder ver el estatus o la penetración, como ya lo había dicho, del salario, poder ver los pares que yo tengo a nivel de recursos dentro de la estructura organizativa, cómo poder identificar o cómo están frente a una banda salarial gráficamente esos datos correspondientes. Entonces, para la primera definición que tenemos dentro de la estructura salarial, hago un par aquí un momentico para explicar algo. Una cosa es los grados de remuneración, que son al nivel del pago de que yo le hago al colaborador, que pueden ser por el Pay Scale Level, Pay Scale Group, esos son datos de remuneración. Aquí vamos a hablar, son datos de compensación, es decir, lo que yo le pago al colaborador a nivel de salario versus las bandas salariales que están a nivel de compensación. Hago esa claridad para que no se me vayan a confundir un poquito en las definiciones del Pay Scale versus los rangos salariales o los grados salariales o también conocidos como pay grade y pay range dentro de la estructura salarial. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta cuando creamos un grado salarial? Lo primero es definir un grado que tenga una codificación respectiva dentro de mi esquema salarial. Le voy a dar un nivel. Ese nivel ustedes lo pueden colocar. Recomendación que sea numérico. Hay empresas donde lo trabajan a nivel, digamos, de letras, pero la idea es trabajarlo a nivel numérico para un tema más de organización y de generación de cuando yo hago las asociaciones correspondientes entre objetos. Entonces yo lo primero que tengo que generar es una fecha efectiva, tengo que generar, bautizar ese grado salarial dentro de la estructura de salarios y generar un nivel. Cuando yo ya hago esa asociación de grado salarial, ya me voy a poder desplegar a un objeto que se llama rango salarial. Cuando hablamos de un rango salarial, estamos hablando netamente de lo que corresponde a los posibles hijos que tenga un grado. Yo puedo tener dentro de un grado, yo puedo tener dos, tres, cuatro, cinco rangos salariales que se asocien correspondiente al grado salarial y tienen que tener unas características específicas. Lo mismo debe tener una codificación dentro de la escala de rangos salariales, debe tener una moneda correspondiente si yo la genero. En este caso, para el ejemplo, es para moneda colombiana, pero en caso de que no se tenga identificada la moneda, se puede dejar sin moneda, no hay ningún problema. No es un prerequisito de generar el valor, pero tengan en cuenta que por moneda sí
cambia el valor. No estamos hablando lo mismo de 1.000 pesos colombianos, hablar de $1.000 correspondientes. Dependiendo de la moneda, yo tengo que identificar los rubros o los montos con los que se va a hacer, va a rankear mi salario del empleado versus unas mínimos, medios y máximos, valores mínimos, medios y máximos, con las que se va a rankear el salario que yo le entregué al colaborador. Se debe asociar a un grado de remuneración, como le digo, viene de una dependencia del objeto anterior que hablábamos como grado salarial, para poder identificar los posibles caminos salariales que puede llegar a tener un empleado dentro de la estructura de salario. Cuando yo ya tengo identificado el grado, cuando ya tengo identificado el rango, me voy a algo que se llama la clasificación del puesto, el famoso job code, el famoso job classification, donde en el momento de crear esa familia o esa de cargos o ese cargo en específico, yo tengo que generar una asociación correspondiente con el grado salarial al que se está generando. Ese grado salarial va a estar heredado en dos secciones. Uno en la clasificación del puesto y por ende cuando yo genere la asociación de la función o clasificación del puesto con la silla donde voy a sentar a mi colaborador, va a tener heredado esos mismos datos. Entonces, para ejemplo, mira, estamos hablando de una clasificación del puesto que se llama Digital Expert, donde le estoy asignando un grado de remuneración web 01, donde en el momento de asociárselo a la posición, ya no solo tiene la asociación con el job code o job classification correspondiente, sino que también ya me va a heredar el grado de remuneración, ya me va a tener en cuenta la zona geográfica. Hay momentos en que se deben tener en cuenta si se tienen los grados o los rangos salariales, perdón, los grados salariales, no, los rangos salariales se pueden especificar por zona geográfica. Yo puedo tener el mismo grado web 01 para Latam y puedo tener uno para Europa. Eso lo puedo tener dentro de mi clasificación salarial, siempre y cuando hago la claridad, esté bien estructurado desde el inicio de la base de objetos estructurales de SAP SuccessFactors, la definición de grado, la definición de rango, la definición de clasificación del puesto y por ende la asociación con la posición respectiva que está ocupada por un empleado al final del día. Esa asociación o ese cambio salarial, de cambio de grado salarial o actualización sobre la posición, recomendación siempre hacerlo sobre la estructura de cargos, es decir, sobre el organigrama de estructura de cargos, para que en el momento que yo haga una afectación de dato maestro que tenga que ver con los grados salariales, con clasificaciones del puesto y todo lo que hay allí a la posición, se genere el cambio y me genere ese inner, llamémoslo de esa manera, con la persona que está ocupando la silla. En este caso, para nuestro ejemplo, Angélica Pulido es quien está ocupando esa posición de arquitecto web en la función de Digital Expert, donde se le hizo un cambio a nivel de banda salarial, asignándole el grado salarial web 01. Entonces, como se dan cuenta, en la parte izquierda, el movimiento que se hace dentro de la estructura del organigrama de cargos, el sistema me pregunta que a partir de la fecha que yo genere el cambio, se va a sincronizar con la información del puesto, o también llamado como Job Information, para poder asociar ese movimiento respectivo que tiene que ver con el grado de remuneración. En el momento que yo hago ese movimiento, se crea el evento de información del puesto, tal con la misma fecha efectiva con que se hace la modificación dentro del objeto posición. Y me genera un nuevo motivo de evento, me genera en el grado de remuneración, ya me está mostrando que pertenece al grado salarial 01. ¿Cómo a nivel de datos se hereda el grado salarial dentro de la estructura de puesto y va a tener como base lo que se tengan contemplado en la sección de componentes de remuneración? Entonces, hago la aclaración, el componente de remuneración es lo mismo que llamamos salario básico o los componentes para las empresas que tienen HCM, que integran con el infotipo 8, llamado monumentos básicos, donde ese valor que está generado por el concepto de M010 o por salario básico para otros sistemas legados,
ese valor que él me va a coger, que este importe, me lo va a rankear de acuerdo a los datos respectivos que tengan en la asociación de los datos salariales, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, para la muestra, aquí estamos mostrando, hay un salario que está asignado a la persona como salario básico para tener en cuenta los cálculos que corresponden tanto a compa ratio como a rango de penetración y otros factores que se van a empezar a desglosar, que es la esencia de la sesión. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta cuando yo genero un valor fijo dentro de la compensación del colaborador? Cuando existe esa asociación de salario básico, el sistema va a tener en cuenta la frecuencia. Cuando es quincenal, el valor de la frecuencia, entonces si yo me gano 1.300.000 mensual, la quincenal me pagan 650.000 pesos, va a estar multiplicado el valor de 650.000 por 24 periodos. Si estoy hablando de un salario mensual, el valor del sueldo que yo tenga lo multiplica por 12 y me genera un concepto o una funcionalidad que se llama salario anualizado. Ese salario analizado, que es el valor del componente que está en componentes de remuneraciones básicas como concepto de sueldo, y me lo va a multiplicar por la cantidad de meses que tenga la frecuencia. En este caso, 2.650.000 multiplicado por 12 nos está dando el valor de 31.800.000, que es el salario anualizado del empleado. Ese valor, ¿qué hace o qué referente a nivel de compensación va a tener? Va a tener en cuenta dos cálculos respectivos, que es lo que queremos contarles hoy, que es el valor del compa ratio y el valor del range penetration. Como lo muestra la gráfica, para las empresas que tienen configurado de una manera, digamos, de buena práctica, el valor de los conceptos tanto de range penetration como de compa ratio, va a rankearse el valor correspondiente y me van a generar unos porcentajes o unos cálculos que a veces la mayoría de usuarios no entendemos o no entienden para qué son esos cálculos. Entonces, esos cálculos me genera un porcentaje, digamos en el caso acá me está generando el 65% de la penetración del rango y el 106% a través del range penetration. ¿Qué traduce esto que estamos hablando? Cuando yo hablo del compa ratio, me está generando un cálculo matemático al interno que es el valor del salario anualizado, que acabamos de ver, lo que eran 31.800.000, del cálculo de 2.675.000 multiplicado por 12 por la cantidad de meses, me lo va a dividir en el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio que fue definido en la banda salarial. En este caso, para el ejemplo, 2.500.000 multiplicado por 12 me va a generar que el salario mínimo, el intermedio, perdón, son 30 millones de pesos. ¿Acompañado de qué? Acompañado de la multiplicación del ETC. El ETC, para las personas que de pronto no son nuevas dentro del sistema SAP o estamos aprendiendo el tema de SAP SuccessFactors, el ETC es la cantidad de personas posibles que son soportadas en una posición. La buena práctica dice que debería ser una persona por una silla. Por eso está multiplicándose por una persona que está sentada en la silla, por el valor 1, que dice ETC1. Ese valor, al dividirlo multiplicado por 100, me va a dar un porcentaje. Ese porcentaje es el que conocemos como el valor de compa ratio. Ese valor generado, recuerde que para él la base del 100% en el compa ratio sería el punto medio. ¿Listo? Ahora, a diferencia del valor del rango de penetración, que ya es un espectro más amplio, porque ya se genera tanto desde el mínimo como el máximo, el valor anualizado de mi empleado, cómo se ubica dentro de la gráfica. Por eso lo pueden ver acá. Coloca un mínimo que es de 24 millones. ¿De dónde sale ese 24 millones? Desde el mínimo de la banda salarial, que son 2 millones multiplicado por 12, me da los 24, y el valor de 3 millones, que es el valor máximo multiplicado por 12, 36 millones. Sobre ese espectro, coge el valor anualizado, que son 31.800.000,
y lo compara en ese espectro que hay de entre 24 y 36 millones y me ubica gráficamente cómo está estipulado el valor del salario de mi colaborador dentro del espectro entre mínimo y máximo. Esa es la gran diferencia que hay en el comparratio. El comparratio toma como 100% como la base, el mínimo, el medio, el medio, perdón, y el comparratio, que es el que está, el range penetration o rango de penetración, toma en cuenta el espectro tanto de mínimo como máximo, generando un cálculo matemático que va a generarse. ¿Cuál es ese valor generado del valor que hay? Es la multiplicación, ya voy a mostrar acá un momentico. Angélica Pulido, dame un segundo para que lo veamos directamente sobre el sistema. Mientras que ya llegamos a la sección, vamos a mostrarlo aquí. Entonces, el range penetration del 65%, ¿de dónde sale? Sale del valor del salario anualizado menos la remuneración mínima, que ya sabemos que la remuneración mínima de la banda salarial es 2 millones de pesos multiplicado por el valor de la frecuencia, y ese valor va a ser dividido sobre el valor máximo, es decir, sobre el máximo que está en la banda salarial, multiplicado por la cantidad de personas que están en la posición menos la remuneración mínima multiplicado por la misma cantidad de personas. Al hacer ese cálculo me está generando y me dice que está en un 65%. Ese 65% ¿de dónde es que sale? De entre el cálculo correspondiente de la banda del mínimo hasta el máximo, el 50% sería el punto medio y me está diciendo que hay un 15% adicional, que es el valor que me está mostrando dentro de la gráfica correspondiente. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Ese valor se puede hacer una comparación o esos valores ustedes los pueden hacer tanto de la banda salarial, pueden validar desde el mínimo al máximo, como lo venía explicando, y pueden generar estos gráficos correspondientes para la toma de decisiones. Cuando yo tomo una decisión de hacer una valoración de banda salarial o de grado o de rango salarial, cuando ya el valor del salario anualizado está llegando a su tope máximo, entonces me obliga a que yo tenga que hacer una recategorización de las bandas salariales sobre las clasificaciones del puesto o sobre la posición del colaborador. No quiere decir que yo, si yo estoy cambiando los datos, entonces ya no son, ya el tope son 36 y el otro mes yo lo puedo cambiar a nivel de datos, pues no tendrías una trazabilidad real. Lo que uno siempre recomienda por buena práctica como consultoría y como haciendo uso de la buena práctica es generar una valoración a la banda salarial y ya, no, ya digamos, Angélica, si llegara a un tope ya máximo de llegar a los 36 millones, que ya estaría casi, digamos, a nivel del range penetration, casi al 100 del 100, pero su compa ratio ya estaría casi al 200%, lo que hace uno es que genera una valoración nuevamente para que, en el caso de nuestra empleada de muestra, Angie, ya no estuviera en un rango salarial 0,1, sino ya dice uno, ya pasa a un rango salarial 0,2, para que se tenga en cuenta. ¿Qué otras garantías cuando yo tengo uso de la buena práctica de hacer uso de los objetos salariales de compensación como el grado salarial, el rango salarial, la clasificación y por ende la posición actualizada? Yo puedo tomar decisiones dentro de un comparativo sin necesidad de generar algún tipo de métrica, de generar algún tipo de reporte, sino desde acá, mira que a nivel visual, yo ya puedo visualizar cómo se encuentra Angie versus sus otros pares o compañeros dentro de la estructura organizacional. En este caso, yo tengo 3 ingenieros web, dentro de los cuales, pues, Angie es una de las personas que está un poco más valorada versus los otros 2 personas, como el ejemplo, versus Camila. Entonces, la diferencia de salario anualizado me hace ver ese tipo de comparaciones para yo poder tomar algún
tipo de decisión o algún dato de poder generar o mirar si el incremento salarial que estoy implementando para los pares de Angélica todavía no han llegado al valor del 100% de la clasificación de la banda salarial, como lo mostramos en el anterior punto. Esto sería todo por hoy. Esperamos que hayamos podido llegar un poco más al entendimiento correspondiente de lo que es el uso del compa ratio y del range penetration dentro de la estructura salarial que se tiene a nivel de compensación dentro de cada una de sus organizaciones. Muchas gracias, Richard, por compartir con nosotros esta información tan valiosa, la cual esperamos haya sido útil para todos. Les recuerdo que si tienen alguna duda o quieren adquirir nuestros servicios, nos pueden enviar un mensaje a través de nuestro correo electrónico delivery@nbc.services. Desde allí vamos a contestar a la mayor brevedad para pues aclarar las dudas y estar atentos a cualquier información. Buen día para todos. Nuevamente gracias por su puntualidad y por compartir con nosotros este espacio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.